Las cartas de aceptación universitaria esparcidas sobre la mesa de caoba del comedor parecían hojas secas, arrastradas por el viento. Harvard, Stanford, MIT, todas con sus membretes prestigiosos. Mis manos temblaban mientras sostenía la última, la de Princeton. Las palabras de felicitación se emborronaban entre mis lágrimas. Mamá, papá, me han aceptado. Me han aceptado en Princeton. Mi voz resonó en nuestra extensa casa victoriana, testigo del éxito de 3 generaciones de la familia Montgomery. El taconeo de mi madre contra el suelo de madera dura anunció su llegada, pero su rostro mostraba una expresión que no lograba descifrar. Tras ella, los pasos pesados de mi padre, su habitual andar seguro, esta vez eran vacilantes. «¡Qué maravilla, Catherine!», dijo mi madre, pero su tono carecía de la emoción que esperaba. Intercambió una mirada con mi padre, quien se aclaró la garganta y aflojó su corbata de seda. Siéntate, Katy. Tenemos que hablar. Me hundí de nuevo en la silla, con la carta de aceptación aún agarrada en mis manos. Algo en su actitud hizo que mi estómago se retorciera en nudos. Tu hermano, William, comenzó mi padre, su startup tecnológica está mostrando una promesa increíble. El prototipo que ha desarrollado podría revolucionar el almacenamiento de energía renovable. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Pero necesita una financiación considerable para llevarlo al siguiente nivel. Mi madre avanzó, sus dedos manicurados trazando un camino a lo largo del borde de la mesa. Hemos decidido invertir en su empresa. Es una oportunidad notable, una que podría asegurar el futuro de la familia durante generaciones. Qué bien, dije, aunque la incertidumbre se coló en mi voz. ¿Pero qué pasa con mi matrícula universitaria? ¿El fondo que han estado ahorrando desde que nací? El silencio que siguió se sintió como un peso físico presionando contra mi pecho. Catherine, dijo mi padre con firmeza, usando mi nombre completo. Nunca era buena señal. Hemos tomado la decisión de utilizar tu fondo universitario para apoyar la iniciativa de William. Es lo mejor para la familia. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Qué? Pero ese era mi dinero. Me lo prometieron. No seas egoísta, Catherine, interrumpió mi madre bruscamente. El proyecto de William podría valer millones. Puedes sacar préstamos estudiantiles como otras personas, o tal vez considerar un colegio comunitario local durante unos años. Los miré fijamente. Estas personas que me habían criado, que siempre habían predicado sobre la importancia de la educación, que habían pasado años alentando mis sueños de asistir a una escuela de la Ivy League. Ahora estaban frente a mí, destruyendo esos sueños con calma para favorecer a mi hermano, una vez más. William siempre había sido su niño dorado. 4 años mayor que yo, abandonó la universidad para perseguir sus sueños empresariales. Mientras yo pasaba mis años de instituto manteniendo un promedio de calificaciones perfecto, sirviendo como presidenta de la clase y ganando competiciones científicas nacionales, William rebotaba de una startup fallida a otra, cada vez convenciendo a nuestros padres para que invirtieran solo un poco más. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué? Mi padre frunció el ceño. ¿Cuánto de mi fondo universitario le dieron? Mi madre se movió incómoda. Todo. Los $289.000 completos. El número me golpeó como un golpe físico. Casi $300.000 desaparecidos. Cada cheque de cumpleaños de los abuelos, cada trabajo de verano, cada centavo ahorrado para mi futuro entregado a William sin pensarlo 2 veces. Me levanté tan bruscamente que mi silla se cayó hacia atrás. ¿Ni siquiera consideraron preguntarme? Es mi dinero. Catherine Elizabeth Montgomery. La voz de mi padre resonó en el comedor. Ya basta. Esta decisión es definitiva. El proyecto de William necesita esta inversión. Y como parte de esta familia, debes apoyar lo que es mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Me reí, pero salió más como un sollozo. ¿O lo mejor para William? Tu hermano tiene visión, dijo mi madre a la defensiva. Él ve oportunidades que otros no pueden. A veces, eso significaba correr riesgos. ¿Riesgos con mi futuro? Grité, sorprendiéndome incluso a mí misma con el volumen de mi voz. ¿Qué pasa con mis aspiraciones, mis oportunidades? El rostro de mi padre se endureció.
Si no entiendes la importancia de apoyar los intereses de tu familia, quizás no seas tan madura como creíamos. Ve a tu habitación hasta que puedas hablar de esto racionalmente. Allí estaba yo, con 18 años, enviada a mi habitación como una niña por atreverme a oponerme a que me robaran mi futuro. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Un cambio fundamental en cómo veía a mi familia, mi lugar en ella y lo que necesitaba hacer a continuación. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. Pero en lugar de derrumbarme en mi cama a llorar, como probablemente esperaban, saqué mi mochila más grande y comencé a empacar. Ropa esencial, mi computadora portátil, la tarjeta de crédito de emergencia que nunca había usado y, lo más importante, mis documentos, acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte. Mis manos se movían metódicamente, mi mente sorprendentemente clara, a pesar del caos de emociones que se arremolinaban dentro de mí. De mi cajón de calcetines, saqué los $200 que había ahorrado de mis últimas sesiones de tutoría. Dinero que no había añadido a mi fondo universitario porque había planeado usarlo para comprar merchandising de Princeton una vez que me admitieran. Ahora serviría para un propósito diferente. Mientras empacaba, recuerdos inundaron mi mente. El primer emprendimiento fallido de William, una plataforma de redes sociales para mascotas, que quemó $50,000 del dinero de nuestros padres. Su segundo intento, una criptomoneda que duró 3 meses antes de colapsar. Cada fracaso se encontró con aliento, apoyo y más financiación. Mientras que a mí me decían que fuera práctica con mis sueños. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. A través de mi ventana, vi el Tesla de William entrando en el camino de entrada. Por supuesto, él estaba aquí, probablemente viniendo a recoger su última limosna. Podía oír sus voces elevándose desde abajo. La risa carismática de William, el tono adorador de mi madre, el retumbo orgulloso de mi padre. El momento familiar perfecto, completo con su hijo perfecto y sus perfectas excusas para necesitar más dinero. Abriendo mi computadora portátil por última vez, escribí 2 correos electrónicos. El primero a Princeton, estimado comité de admisiones, con profundo pesar, debo rechazar su oferta de admisión. Debido a circunstancias financieras inesperadas, no podré asistir a la Universidad de Princeton este otoño. Gracias por la oportunidad. Atentamente, el segundo correo electrónico fue para mis padres, mamá y papá. Ustedes han tomado su decisión y ahora yo estoy tomando la mía. No me busquen. No intenten contactarme. Encontraré mi propio camino sin el dinero de la familia o el nombre de la familia. Catherine, presioné enviar y luego retiré la batería de mi teléfono. Desde abajo, podía oír a William lanzando otra presentación entusiasta sobre su tecnología revolucionaria. En su mundo de sueños y esquemas, $289,000 eran probablemente solo otro número, solo otro escalón hacia su éxito imaginado. Pero para mí, fue la gota que derramó el vaso. Colgando mi mochila sobre mi hombro, eché un último vistazo en mi habitación a los trofeos del equipo de debate, las medallas de la Feria de Ciencias, los certificados de cuadro de honor. Toda evidencia de una vida dedicada a tratar de ganar la aprobación de unos padres que siempre elegirían a William primero. Bajé por la celosía fuera de mi ventana, algo que no había hecho desde que tenía 14 años. Mis pies tocaron el suelo suavemente y sin mirar atrás, me alejé de la finca de la familia Montgomery. En mi bolsillo había $200. En mi cabeza había una vida de dieces y logros académicos. Y en mi corazón había una ardiente determinación de demostrar que habían cometido el mayor error de sus vidas. No sabía entonces que 10 años después, estaría sentada frente a ellos en una sala de juntas corporativa, viéndolos presentar su empresa en quiebra a potenciales inversores, sin darse cuenta de que su última esperanza de salvación era la hija que habían despedido tan fácilmente. Pero esa parte de la historia vendría después. Primero, tenía que construir algo de la nada. Primero, tenía que convertirme en alguien que nunca esperarían que fuera su hija práctica. Con cada paso lejos de mi hogar de la infancia, mi resolución se fortaleció. Querían apostarlo todo a William. Bien. Yo apostaría todo a mí misma, y no necesitaría sus $289,000 para hacerlo. Aquella primera noche de libertad supo a café barato y desesperación.
Estaba sentada en una cafetería abierta las 24 horas en las afueras de Boston, con mi mochila bien sujeta bajo mis pies, observando cómo la batería de mi teléfono agonizaba lentamente. Justo antes de que la pantalla se oscureciera por completo, vi 17 llamadas perdidas de mi madre, 5 de mi padre y un mensaje de William: no seas dramática, Katy. Vuelve a casa. Sus palabras resonaron como una orden, una súplica que ignoré deliberadamente. Pedí otro café, extendiendo el dinero que me quedaba sobre la mesa plastificada. $178,42. El billete de autobús desde Connecticut había mordido más de lo que esperaba. ¿Otro café, cariño? La camarera, María, tenía ojos amables y llevaba una placa con 5 estrellas doradas. Gracias, dije, y luego dudé. ¿Están contratando? Necesitaba ese trabajo, lo necesitaba desesperadamente. Me examinó de arriba a abajo, ropa impecable de entrevista universitaria, un portátil caro, las evidentes señales de una niña privilegiada jugando a ser fugitiva. Pero algo en mi expresión debió de tocarla, porque no me despidió de inmediato. Ayudante de cocina, dijo finalmente. De 6 a 2, salario mínimo más la propina compartida. Puedes empezar mañana si quieres. Asentí, sintiendo un alivio inmenso inundándome. Estaré aquí. Era una oportunidad, una tabla de salvación en medio de mi incertidumbre. Hay un motel al final de la calle, añadió, garabateando en su bloc de notas. Dile a Jimmy que te manda María. Te dará la tarifa semanal. Aquella noche, en una habitación de motel que olía a cigarrillos viejos y productos de limpieza, abrí mi portátil y empecé a planear. La carta de admisión a Princeton seguía en mi mochila, un recordatorio del futuro que acababa de perder. O, tal vez, del que había decidido posponer. Pero mientras la miraba fijamente, una idea empezó a tomar forma. Había pasado mis años de instituto dando clases particulares a niños ricos en matemáticas y ciencias avanzadas. Sus padres pagaban tarifas elevadas por mis servicios porque obtenía resultados. Puntuaciones perfectas en el SAT, mejora de las calificaciones, admisión temprana a la universidad. Siempre lo había visto como una forma de ganar dinero extra para la universidad. Ahora lo veía como la base para algo más grande. Abriendo un nuevo documento, empecé a escribir: Elite Academic Consulting, tutoría especializada y orientación para la admisión a la universidad, fundada por una estudiante aceptada en Princeton. La ironía no se me escapaba, pero tampoco las posibilidades. Trabajé toda la noche construyendo una página web sencilla, utilizando mis conocimientos de programación de la clase de App Computer Science. Al amanecer, había creado tarjetas de visita de aspecto profesional en una imprenta abierta toda la noche, gastando $50 de mis valiosos ahorros. Los siguientes 6 meses se convirtieron en una rutina agotadora. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, trabajaba en la cafetería, aprendiendo todos los aspectos del negocio que podía. Resultó que María era la dueña del lugar desde hacía 20 años. Me enseñó sobre gestión de inventario, programación de personal, y lo más importante, cómo leer a la gente. De 3 de la tarde a 9 de la noche, construía mi negocio de tutorías. Mi primer cliente vino de un cliente habitual de la cafetería que me oyó ayudando a la hija de María con cálculo durante mi descanso. La voz se corrió rápidamente entre los suburbios ricos de Boston. Había una joven tutora que había sido admitida en Princeton pero que eligió aplazarlo, que podía explicar conceptos complejos con claridad, que garantizaba resultados. Nunca mencioné mi verdadero apellido. Catherine Montgomery se convirtió en Kate Morgan, y mis clientes nunca lo cuestionaron. Les importaban los resultados, no el pedigrí. Al tercer mes, estaba ganando lo suficiente con las tutorías como para dejar la cafetería. Aunque todavía ayudaba a María con sus libros los fines de semana, se convirtió en algo entre una amiga y una mentora, enseñándome lecciones sobre negocios que ninguna escuela de la Ivy League podría igualar. Eres buena con los números, me dijo un domingo, observándome optimizar su sistema de inventario. Pero eres mejor con la gente. Ahí es donde se gana el dinero de verdad. Tenía razón. Mis clientes de tutoría no solo pagaban por ayuda académica. Pagaban por confianza, por esperanza, por una oportunidad en el futuro con el que soñaban sus hijos. Era algo que yo entendía íntimamente. Un día, mientras revisaba el ensayo de admisión a la universidad de un estudiante,
Su madre hizo un comentario casual que lo cambiaría todo. Si tan solo pudieras clonarte. Todos los padres de Boston te contratarían. Aquella noche, no pude dormir. ¿Clonarme? No, pero podía escalar. La idea me dio vueltas en la cabeza, una semilla plantada en terreno fértil. La necesidad me aguzó el ingenio. Contacté a otros estudiantes brillantes que, como yo, habían sido admitidos en universidades de élite pero habían optado por tomarse un año sabático. Muchos eran tan inteligentes como indigentes. Les hice una oferta que no podían rechazar: trabajar bajo mi marca, Elite Academic Consulting, utilizando mis métodos. Les pagaría el 70% de las tarifas, mientras que yo me encargaría del marketing y la captación de clientes. En 2 meses, ya tenía 10 tutores. En 6, abríamos oficinas en Boston, Nueva York y Greenwich, Connecticut. Me aseguré de evitar cualquier lugar demasiado cercano al círculo social de mi familia. Mi primer millón llegó antes de lo esperado, gracias a la combinación del negocio de la tutoría y algunas inversiones estratégicas en acciones tecnológicas. Vivía modestamente, invirtiendo cada centavo sobrante en la expansión. Mientras William probablemente seguía dilapidando mi fondo universitario en su última aventura, yo estaba construyendo algo sostenible. Pero sabía que la tutoría era solo el principio. A través de mis clientes adinerados, empecé a escuchar rumores sobre oportunidades de inversión, startups buscando financiación, empresas establecidas necesitando perspectivas frescas. Escuchaba, aprendía y, lo más importante, planeaba. El punto de inflexión llegó durante una sesión de tutoría con Emma Chen, la hija del magnate tecnológico James Chen. Mientras la ayudaba con economía avanzada, vi el folleto de inversión de su empresa, Chen Tech Solutions, abierto sobre el escritorio de su oficina en casa. Papá está preocupado, me confió Emma durante un descanso. El nuevo proyecto de almacenamiento de energía está fallando, pero ha invertido demasiado para retirarse ahora. Almacenamiento de energía, igual que la supuesta tecnología revolucionaria de William. Esa noche investigué Chentech. Su proyecto actual de almacenamiento de energía tenía fallas fundamentales. Y, además, yo sabía cómo arreglarlo. Me llevó 3 semanas conseguir una reunión con James Chen, utilizando cada conexión que había construido a través de mi red de tutoría. Cuando finalmente me senté frente a él en su oficina principal, parecía divertido. Señorita Morgan, dijo, mi hija habla muy bien de usted. Pero, ¿qué le hace pensar que entiende de tecnología de almacenamiento de energía? Abrí mi laptop y comencé mi presentación. 4 horas después, ya no sonreía. En cambio, me estaba ofreciendo una asociación. 30% de participación, dijo. Si puede cumplir lo que promete, respondí, 40% y control total del desarrollo técnico. Aceptó. 6 meses después, el nuevo sistema de almacenamiento de energía de Chentech estaba revolucionando la industria. La tecnología que William había soñado crear, yo la había construido, aunque bajo un nombre diferente y con una empresa diferente. Mi patrimonio neto se disparó a 9 cifras de la noche a la mañana. Pero no había terminado. Utilizando el éxito de Chentech como trampolín, comencé a adquirir empresas tecnológicas en dificultades, particularmente en el sector energético. Cada adquisición se realizó a través de empresas fantasma y sociedades holding, siempre manteniendo el nombre de Catherine Morgan separado del creciente imperio empresarial. Contraté a los mejores abogados y contadores para crear un laberinto de corporaciones que conducían a Morgan Enterprises, mi sociedad holding privada. Para el mundo exterior, Morgan Enterprises estaba dirigida por un CEO solitario que nunca concedía entrevistas ni aparecía en público. Pasaron los años, mi imperio creció. Me mudé de Boston a Nueva York y luego a Silicon Valley, siempre evitando cualquier encuentro casual con mi familia. A través de fuentes discretas, los mantenía vigilados. La serie de fracasos de William continuaba, cada uno financiado por los recursos cada vez más escasos de mis padres. La fortuna de la familia Montgomery, construida durante generaciones, estaba siendo desangrada por su fe ciega en su hijo. Entonces, una mañana, en mi oficina Penthouse de San Francisco, mi asistente me trajo noticias interesantes. Montgomery Technologies está buscando inversores, dijo, colocando el informe sobre mi escritorio. Están al borde de la bancarrota.
Su padre se reunirá con posibles compradores la semana que viene. Tomé el informe, una sonrisa jugando en mis labios. Después de 10 años, todo había vuelto a su origen. Programe una reunión, dije, pero use el membrete de Morgan Enterprises. Veamos si reconocen a la hija que desecharon. Era hora de mostrarle a mi familia exactamente en qué se había convertido su hija práctica. El edificio de Montgomery Technologies no había cambiado mucho en 10 años. La misma fachada pretenciosa de granito, las mismas letras doradas sobre la entrada, el mismo guardia de seguridad que nunca levantaba la vista de su crucigrama. Pero ahora, al cruzar las puertas giratorias con mi traje de Armani, ya no era la adolescente que habían despedido tan fácilmente. Señorita Morgan, una joven asistente, se apresuró a recibirme. El consejo de administración la espera en la sala de conferencias principal. ¿Me permite su abrigo? Le entregué el abrigo, reprimiendo una sonrisa. Mi madre siempre había insistido en que el verdadero poder se vestía con etiquetas de diseñador. Hoy, llevaba suficiente ropa de diseño como para financiar una de las startups fallidas de William. ¿Café?, preguntó la asistente. Té verde, respondí, recordando cómo mi madre solía burlarse de mi preferencia por el té antes que el café. Tiempo de infusión adecuado, sin azúcar. El trayecto en ascensor hasta el último piso me dio tiempo para centrarme. 10 años de preparación me habían llevado a este momento. A través de mi red de empresas fantasma e inversiones discretas, había adquirido sistemáticamente la deuda de Montgomery Technologies, me había posicionado como su único salvavidas viable y ahora tenía su destino en mis manos. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron para revelar una escena que casi me hizo reír. Mi padre, Robert Montgomery, estaba sentado a la cabeza de la mesa, aunque esa posición pronto sería mía. Mi madre, Elizabeth, se sentaba a su lado, su perfecta postura delataba su ansiedad. Y William, mi querido hermano, que había dilapidado mi fondo universitario y gran parte de la fortuna familiar, estaba desplomado en su silla, tecleando en su teléfono. Señorita Morgan, mi padre se levantó, extendiendo su mano. Gracias por venir. Hemos oído cosas notables sobre Morgan Enterprises. Estreché su mano con firmeza, notando el ligero temblor en su agarre. El gran Robert Montgomery estaba nervioso. Por favor, siéntense, les indiqué con un gesto. Hablemos de por qué estamos aquí. Durante la siguiente hora, escuché mientras presentaban la situación actual de Montgomery Technologies. La empresa necesitaba una inyección de capital de $50 millones solo para mantenerse a flote. Sus acciones se habían desplomado un 70% en el último trimestre, y la última aventura de William, otro intento de tecnología revolucionaria de almacenamiento de energía, había agotado sus reservas restantes. Creemos que con la inversión adecuada, continuó mi padre, con ese mismo tono persuasivo que utilizaba cuando me decía que fuera práctica con mis sueños, Montgomery Technologies podría volver a su antigua gloria. Abrí mi ordenador portátil, mostrando una serie de gráficos en la pantalla de la sala de conferencias. El declive de su empresa comenzó hace aproximadamente 10 años, dije, observando sus rostros cuidadosamente, coincidiendo con una serie de decisiones de inversión interesantes. Yo lo recordaba muy bien, estaba furiosa. William se movió incómodo. Los dedos perfectamente manicurados de mi madre tamborileaban contra la mesa. Asumimos algunos riesgos calculados, se defendió mi padre. ¿Calculados?, levanté una ceja. ¿Cómo invertir $289.000 en un concepto de almacenamiento de energía no probado? Esa cantidad, lo recuerdo perfectamente. Destruyó mi futuro en ese momento. La sala quedó en silencio. Esa cifra específica, la cantidad exacta de mi fondo universitario robado, flotaba en el aire como una acusación. William comenzó, luego se detuvo. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Dígame, señor Montgomery, ¿cuál diría que fue su mayor error en los negocios? Todavía me pregunto cómo pude ser tan ingenua. Mi padre se aclaró la garganta. Tal vez expandirse demasiado rápido en ciertos mercados. No, le interrumpí, girándome para enfrentarlos. Su mayor error fue sentarse en esta sala hace 10 años, pensando que ella simplemente aceptaría su decisión y desaparecería en segundo plano. Me sentí impotente. El color desapareció del rostro de mi madre.
El teléfono de William cayó a la mesa. La expresión de mi padre se congeló en un reconocimiento incipiente. Catherine. Sonreí, saboreando el momento. Hola, papá. Mamá. William. Ha pasado un tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esto es imposible, espetó William. ¿Tú? ¿Eres Catherine Morgan? Era tan fácil mentir. En realidad, ahora soy Catherine Montgomery Morgan. Cambiado legalmente. Me volví a sentar, disfrutando de sus expresiones de sorpresa. Pero lo sabrían si se hubieran molestado en buscarme estos últimos 10 años. Y yo me habría ahorrado mucho dolor. Mi madre encontró su voz primero. Cariño, intentamos encontrarte. No, la interrumpí. Llamaron sin ganas durante unas semanas y luego decidieron que estaba siendo dramática, y que volvería a casa cuando me quedara sin dinero. Miré a William. ¿Cómo resultó esa tecnología de almacenamiento de energía, por cierto? ¿La que necesitaba mi fondo universitario? Se puso rojo. No podía creer que ese niño mimado me hubiera robado de esa manera. Había complicaciones inesperadas. Curioso, interrumpí de nuevo, mientras abría otra presentación en la pantalla. Porque la subsidiaria de Morgan Enterprises, Chentech Solutions, parece haber resuelto esas complicaciones con bastante éxito. Mostré los esquemas del sistema de almacenamiento de energía que había ayudado a desarrollar, ese mismo sistema que me había dado mi primer billón. Por fin se despertaron los instintos empresariales de mi padre. ¿Tú, eres dueña de Chentech? Entre otras cosas. Empecé a listar empresas en la pantalla. Chentech Solutions, Elite Academic Consulting, Morgan Global Ventures y desde el mes pasado, aproximadamente el 40% de la deuda pendiente de Montgomery Technologies. La sala se sumió en el caos. William saltó de su silla, tirándola al suelo. Mi madre se tapó la cara con las manos. Mi padre se limitó a mirar fijamente, su imperio desmoronándose ante sus ojos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué no nos dijiste quién eras? Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Porque necesitabais verme como realmente soy. No como unos padres que se enfrentan a su hija, sino como empresarios fracasados que se enfrentan a alguien más exitosa de lo que jamás imaginaron que podría ser. En realidad, necesitaba que entendieran el tamaño de mi logro, que vieran hasta dónde había llegado sin su ayuda, quizás para, en el fondo, sentir que mi sacrificio y mi soledad habían valido la pena. ¿Qué quieres?, exigió William. ¿Venganza? Su tono era agresivo, pero podía notar un miedo subyacente. Me reí. ¿Venganza, querido hermano? Si quisiera venganza, habría comprado esta empresa hace 6 meses y os habría despedido a todos de inmediato. Me levanté, alisándome la chaqueta. No, lo que quiero es arreglar lo que habéis roto. Una parte de mí, lo admito, sentía cierta satisfacción al verlos en esta situación. Pero el motor principal era el deseo de demostrarles que estaba equivocada, que era capaz de algo grande. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre en voz baja. Significa que estoy ofreciendo salvar Montgomery Technologies. Reestructuración total de la deuda, inyección de capital y asociación tecnológica con Chentech Solutions. Hice una pausa para que lo asimilasen. Pero hay condiciones. La máscara de empresario de mi padre volvió a su sitio. ¿Qué condiciones? Primero, William está fuera. Sin más puestos, sin más inversiones en sus proyectos. No más drenaje de los recursos de la empresa. La simple mención de su nombre provocó que mi hermano pusiera los ojos en blanco. Siempre fue su protegido, el heredero natural. William empezó a protestar, pero mi padre lo silenció con una mirada. Segundo, tú y mamá os jubiláis, papá. La empresa necesita un nuevo liderazgo, no una devoción nostálgica a estrategias fallidas. Por muy duro que pareciera, sabía que era la única manera de salvar lo que quedaba. Y tercero, preguntó mi madre, con la voz apenas un susurro. Tercero, sonreí, que admitáis que enviarme lejos fue lo mejor que pudisteis hacer por mí. Porque todo lo que he construido, lo he construido sin el nombre Montgomery, sin las conexiones familiares y sin vuestro dinero.
Recordaba la humillación de no tener nada, de sentirme abandonada, pero ahora, paradójicamente, les agradecía esa oportunidad. El silencio se apoderó de la sala.